Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una entrega más de este curso de HTML, CSS y JavaScript para principiantes acá en Código Argento. Bueno, la última vez estuvimos viendo CS Grid, fue en la segunda entrega, la última, en donde estuvimos viendo min, max, repeats y alguna otra cosita. Lo que vamos a ver en este video es cómo manejamos posicionamiento con CS Grid. Lo que tenemos acá es el código como lo teníamos antes. Vamos a ir a los estilos. Esto es como lo dejamos la última vez. Si vamos al navegador, así es como lo tenemos. Lo que vamos a hacer va a ser identificar a uno de los divs y lo vamos a mover por la grilla con propiedades nuevas que vamos a aprender hoy. Bueno, antes que nada, vamos a venir acá a nuestro contenedor, donde están todos los divs, y al número 1 le vamos a poner una clase único, cosa de poder seleccionar ese div particularmente. En el container div, estas clases aplican a todos los divs que están adentro del container, como ya hemos visto. Lo que vamos a hacer ahora va a ser hacer otro container div, pero a este le vamos a agregar la clase de único. ¿Y qué es lo que vamos a hacer para poder identificarlo? Le vamos a cambiar el color de fondo, se lo vamos a poner amarillo y le vamos a poner un color negro del texto, así contrasta con el color de fondo. De esta manera tenemos el primer div con otro estilo, cosa que lo podemos identificar bien. Bueno, ¿qué vamos a ver hoy? Cuando uno hace una grilla, básicamente acá le habíamos seteado un min, max y un repeat. Esto lo vamos a sacar. Ahora no va a cambiar nada. Encogemos la página, el tamaño se encoja uniformemente. De otra manera, si queremos lo contrario, para eso estaba la propiedad de min, max, que es lo que vimos en el último video. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a agarrar este div amarillo y lo vamos a mover con las propiedades nuevas que estamos por ver. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, para esto vamos a utilizar dos propiedades para empezar, que son las referidas a las columnas. Una se llama grid column start y la otra se llama grid column end, que es básicamente en qué columna queremos que empiece el elemento y en qué columna queremos que termine. ¿Qué pasa acá? Y esto es algo que hay que explicarlo bien y entenderlo bien. Es cómo se cuenta acá con respecto a cuándo empieza y cuándo termina. Vamos a achicar esto un poquito. Fíjense que al ser una grilla, Chrome ya me detecta que es una grilla y me la selecciona de esta manera, pero en esa línea punteada que está ahí. Esto, desde ya leo que en Firefox creo que es mejor. Creo que un poco explica automáticamente lo que yo lo voy a explicar ahora, que es básicamente que para contar de dónde empieza a dónde termina, se cuenta, cada espacio de estos tiene un número, empezando por por el primero, por el borde, digamos, por el costado de la izquierda. Esto tiene 1, 2, 3, 4 y 5. Vamos a sacar esto. O sea que básicamente este elemento empezó en el 1 y terminó en el 2. O sea que si yo vengo acá y le pongo 1 y 2, no va a ocurrir nada, o sea, es como automáticamente ocurre, digamos, ¿no? Por eso no cambia nada, porque vino del 1 al 2. Ahora, ¿qué pasa si yo vengo y le pongo 3? Efectivamente, el elemento va a abarcar del 1 al 3. ¿Qué pasa? Hay cosas que no las voy a explicar hoy, porque las voy a explicar más adelante, que es lo que se llama que hay una grilla o una grid explícita y una implícita. La explícita es la que nosotros definimos. Nosotros definimos que hay tres filas, 3 de 100 píxeles, ¿verdad? O sea que acá hay 3 de 100 píxeles. Fíjense que la cuarta es más chiquita. ¿Por qué es más chiquita? Porque en realidad las que definimos nosotros son estas 3 y que le dimos la medida. Si se excede, porque resulta que un elemento mide 2 ahora, 2 posiciones o 2 casilleros, se crea una columna de lo que se llama la grilla implícita. Esta es la explícita y esta es la implícita. Y la implícita, el tamaño es automático. Es básicamente el ancho automático que ocupa el texto más el padding que tenga, etc. Digamos, el ancho natural del elemento. O sea, no tiene altura indicada. O sea, si yo viniera acá y le pongo 4, ahora sí voy a tener el elemento igual. Porque tengo 4, le indiqué 4 filas y a las 4 les dije que midiera 100 píxeles. Pero bueno, volvamos a donde estábamos. Tenemos este elemento que empieza en el 1 y termina en el 3. ¿Qué pasa? También tenemos esto mismo, pero para las filas. O sea que si yo tengo
grid column start y grid column end, también tengo grid row start y grid row end, ¿sí? Entonces, ahora tenemos, si le ponemos de 1 a 2, no va a cambiar nada porque es como está en este momento, pero si le ponemos de 1 a 3, fíjense que ahora el elemento está entre del 1 a 3 en el rango de las columnas y de 1 a 3 en el rango de las filas también. Lo que vamos a hacer ahora, lo primero que vamos a hacer es contarles que esto, que es un poco tedioso, de columna, comienzo de columna, el final de la columna, o sea, la última columna, la fila de inicio y la fila de final, son 4 propiedades. Esto en realidad se puede hacer de 3 maneras. Una que usa 4 propiedades, que es la que están viendo. Hay una segunda que se usan 2 propiedades. Y hay una tercera manera que se usa una sola propiedad, que la verdad que yo no la uso porque me parece un poco confusa, que la vamos a ver ahora, que se llama grid area, que es una propiedad que se usa también para otras cosas, pero básicamente lo que vamos a ver hoy, mejor dicho, es esta y la segunda, que es la que yo aconsejo utilizar. ¿Y cuál es esta? Acá tenemos grid column start y grid column end, pero ¿qué pasa si yo borro el grid column end, le borro start y le indico los 2 números? De esta manera. Vengo acá y está todo igual. O sea que básicamente abreviamos grid column start y grid column end solo con grid column. De esta misma manera podemos hacer lo mismo acá. Le borramos el start y le decimos 1, 4, por ejemplo. Y van a ver que ahora tenemos del 1, que es este del borde, 1, 2, 3, 4. O sea, básicamente grid column de la 1, 2, 3, o sea, de la 1 a la 3, y grid row de la 1, 2, 3, 4, o sea, de la 1 a la 4. De esta manera es como vamos a manejar el posicionamiento. Hay una tercera manera que les comentaba, que se las muestro muy por arriba, que creo que se llama grid area, y que acepta 4 valores. Bueno, básicamente, yo les digo qué pasa. Esto es el comienzo de la fila, esto es el comienzo de la columna, esto es el final de la fila y esto es el final de la columna. Si ven, terminó en la 3, 1, 2, 3 y la columna terminó en la 4. Pero como es un poco confuso cuál es cuál, qué número es cuál, la verdad que es un poco difícil aprendérselo, es como un trabalenguas. Yo la verdad que aconsejo y prefiero utilizar lo que para mí es un código mucho más claro, que es el de grid column y grid row. En realidad vamos a ver 2 cositas más. La primera es que, por ejemplo, si nosotros decimos span 2, le estamos diciendo empezar en la columna 1 y el ancho, por así decirlo, de 2 casilleros. Si venimos acá, van a ver que efectivamente tenemos de la columna 1 por un ancho de 2, empieza en la columna 1 y tiene un ancho de 2 columnas, y empieza en la fila 1 hasta la 4. 1, 2, 3, 4. Pongamos que queramos que llegue hasta la fila 3, pero con span, le vamos a decir span 2 también. Esa es otra manera también muy práctica de manejar el posicionamiento y el tamaño de los elementos. Y por último, quiero enseñarles una cosa que es importante. Pongámosle que nosotros queremos que atraviese todo el ancho del contenedor. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Le vamos a poner span 4, ¿verdad? Span 4 o simplemente 5. Pero lo vamos a hacer con span. Vamos a hacer span 4. Viene acá y atraviesa todo el contenedor. Esto tiene un pequeño problema, que es que si nosotros por algún motivo en el futuro le agregamos columnas, como decir columnas, repetí, pero 5 columnas, obviamente ya no va a ocupar todo, porque le dijimos que tenga un span de 4 y ahora hay 5 columnas. O sea que básicamente hay una manera de hacerlo, entre comillas, dinámico, y es, en lugar de indicarle el ancho, usar números negativos, del 1 al menos 1. ¿Y qué va a hacer ahora? Esto va a ocupar todo el ancho. Y si nosotros en algún momento le cambiamos las columnas, pongámosle que le volvemos de 5 a 4, va a seguir ocupando todo el ancho, porque el menos 1 es básicamente la misma cuenta que tenemos, pero contado de derecha a izquierda. O sea que el menos 1 es acá, menos 2. O sea que si nosotros le decimos menos 2, no importa cuántas columnas haya, va a llegar hasta la penúltima columna, o sea, la última no la va a ocupar, y así sucesivamente. Lo mismo podemos hacer con las filas, 1 menos 1, y esto va a ocupar hasta la última fila que nosotros le hayamos indicado de la grilla implícita. Esto es muy importante. Cuando nosotros le ponemos menos 1,
ocupa hasta la última fila de la grilla implícita, o sea, básicamente de las filas que nosotros le indicamos acá. Si yo acá le pongo 10 filas, me va a ocupar 10 filas, las 10 filas que yo le indiqué de la grilla implícita, perdón, me va a ocupar 10 filas de la grilla explícita. Esta no, porque esta pertenece a la grilla implícita. ¿Cuál es la diferencia? Otra vez les cuento, es que esta es la que definimos nosotros y esta es la que se agrega automáticamente para no omitir este elemento, que es lo que la grilla está tratando de evitar con esa grilla implícita. Esas son las cosas que queremos ver hoy, haciendo un pequeño repaso, que es lo que vimos. Vimos grid column y grid row para posicionar elementos. Con esto los ubicamos, los posicionamos y también le indicamos el tamaño. Vimos span también, vimos números negativos y también vimos que esta es la forma abreviada de otras propiedades que son grid column start, grid column end y grid row start y grid row end, y que también hay una manera de hacerlo con grid area que es aún más abreviado, pero que en lo personal considero que es un poco difícil recordar a veces, un poco confuso el orden de los números. Por lo tanto, yo considero inclusive hasta más elegante y más práctico utilizar esta manera que tenemos en pantalla ahora. Bueno, muchas gracias y nos vemos en la próxima para seguir con CS Grid.